y la inconsciencia. Después se pasa el contacto que se puede vivir de la psicoterapia. Ya dijiste analgesia. Los anestésicos locales no generan inconsciencia. No, los locales no. Ya. Dijiste analgesia, inconsciencia. ¿Qué más? ¿Qué más se busca en un paciente que está anestesiado? Inmovilidad, inconsciencia. Ya dijimos inconsciencia, inmovilidad. Inmovilidad, amnesia. Amnesia, muy Y importante. también una disminución de la respuesta. ¿Respuesta? Autoinmune. No, autoinmune no. Respuesta sí, parasimpática y simpática. O autonómica. Autonómica era. ¿Qué más? Hay disminución de reflejos a través de la reflejo muscular reflejo. Ok. Pero la anestesia busca relajación muscular per se. No, busca pérdida de conciencia, analgesia, pero todo eso son los excesos. Relajación muscular y pérdida de reflejos. Acuérdense que lo que se busca en la anestesia es dijeron analgesia, pero dijeron analgesia, inconsciencia. Relajación. Se busca los cuatro. Los cuatro tienen que estar en balance. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar inmovilizado, puede estar con analgesia, pero puede estar consciente. ¿Sí? Acuérdense del síndrome de atrapamiento o lock-in. ¿Sí? De hecho, hay una película que se llama Anestesia sobre eso. ¿Sí? O sea, el paciente puede estar sintiendo dolor, puede estar consciente de lo que dice el doctor, de lo que están hablando en su entorno, pero no puede reaccionar. Y el paciente va a sentir cómo le duele, pero no se va a mover. ¿Cómo parálisis? Como una parálisis de sueño, si quieres llamarlo así. ¿Sí? Sí, y pasa, ¿ah? Ok, ¿qué más? Creo que eso. Ok, ¿cuál es la diferencia entre un general y un local? No, cualquiera. Los escucho. Ya, ¿qué más? ¿Para qué usamos los anestésicos locales? ¿Cuál es el efecto principal? ¿Es hipnótico? ¿Es bloqueante neuromuscular? Analgésico. Principalmente analgésico, ¿cierto? Analgésico. Ok, siguiente por favor, hermano. Ok, pero para nosotros hablar de anestesia y cuando hablamos de anestesia hablamos del sistema nervioso central, ¿cierto? Sí. Entonces tenemos que entender cómo es que se comunica el sistema nervioso central. ¿Y cómo se comunica el sistema nervioso central? Mediante neurotransmisores y potenciales de acción, ¿cierto? Los neurotransmisores que están involucrados están ahí. ¿Ok? ¿El GABA qué es? El ácido gamma aminobutírico. ¿Sí? Es el neurotransmisor inhibidor por excelencia, ¿cierto? Porque cuando se junta con su receptor, permite el ingreso de cloro a la célula y eso genera una hiperpolarización. ¿Ok? Serotonina. ¿Es la hormona de qué? Excitador. De la felicidad y el placer, ¿cierto? La dopa. ¿Sí? Netamente de placer. ¿Ok? ¿Y por qué es importante la dopa? ¿Precursor de quién es la dopa? De norepinefrina. No, noradrenalina. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Acuérdense, tanto el sistema nervioso parasimpático como el simpático en la primera neurona o en la neurona preganglionar que usan acetilcolina. Mientras que la diferencia ¿dónde va? En la segunda neurona. En la segunda neurona el parasimpático usa acetilcolina y en la segunda neurona el simpático que usa Adrenalina. noradrenalina, norepinefrina y epinefrina, ¿cierto? Lo más sano y lo más sensato es que le digas norepinefrina. Con eso no te confundes. Ok. Oxitocina. ¿Qué hace la oxitocina? Ayuda a la contracción muscular en el momento del parásito. Ya. Entonces eso quiere decir que cuando nosotros estamos en una situación normal no liberamos oxitocina. O sea, la mamá tiene que esperar a estar embarazada para liberar oxitocina. No. ¿En qué situación? ¿A ustedes pues no les duele la cosita cuando tienen reloj? ¿Sí? Los cólicos están relacionados con oxitocina. Claro. ¿No ustedes?
Me imagino que sí, sí les duele cuando viene la regla, no se contrae, se ponen como bolitas. ¿Sí? ¿Ok? ¿Y qué es la antidiurética? Muy bien, doctora, me encantó su capacidad. ¿Qué hace la antidiurética? Evita la diuresis. ¿Cómo? La fusión de sodio y agua. La fusión de sodio. Sodio no. Acuérdate, la antidiurética no moviliza sodio, moviliza agua. Solo agua. Ok. Sí, con las evaporatorinas. Ok. Vamos a ordenar sus ideas, ¿ya? Yo lo voy a decir como ustedes están planeando decirlo, solo que les falta ordenar sus ideas. ¿Sí? La vasopresina es una hormona que a través de su receptor V2, ¿sí? Que está acoplado a proteína GS, convierte ATP en AMP cíclico, que estimula la proteína quinasa A, que estimula las apoporinas, y estas, de su manera, forman poros, como su mismo nombre lo dice, para pasar el agua de la orina hacia la sangre a nivel del túbulo colector y túbulo contorneado distal. ¿Sí? Eso es lo que querían decir, ¿cierto? Sí, sí. Ok. Pero adicionalmente a eso, la vasopresina tiene otro receptor, ¿cierto? ¿Cuál es? El V1. ¿Sí? ¿El V1 dónde está? En el ¿Endotelio? En el endotelio, ¿cierto? Y en el endotelio el V1 está acoplado a proteína GQ, que estimula la fosfolipasa C, que convierte PIP2 en IP3 y diacilglicerol, se libera calcio, y este calcio va al músculo liso y lo contrae, ¿cierto? Eso era lo que me querían decir. Ok. Por mucho tiempo se creían que la antidiurética y la vasopresina eran dos hormonas totalmente distintas, ¿sí? Hasta que se descubrió que es la misma hormona, pero en diferentes receptores. ¿Glutamato qué es? Neurotransmisor excitador. ¿Sí? ¿Cuáles son los receptores de glutamato? NMA y el otro. AMPA, ¿cierto? Okay. ¿Y por qué es el neurotransmisor excitatorio por excelencia? ¿Qué es lo que hace? Cuando se une a su receptor, ¿qué pasa? ¿Cómo se genera excitación en una neurona? Despolarización. Despolarización. ¿Y cómo se genera la despolarización? Entrada de sodio. Son canales ionotrópicos que permiten el ingreso de sodio. Ingresa sodio, se genera una despolarización y luego una vez que el estímulo es enviado, se va a generar una repolarización, ¿cierto? ¿La repolarización por quién está dada? Repolarización por potasio. Por salida de potasio, ¿cierto? Ok. Entonces ya sabemos cómo funciona el glutamato. ¿Qué es la histamina? Una hormona que media las alergias. De hecho es mucho más complejo que eso. Porque el dimedrinato es un antihistamínico, ¿cierto? Pero tú lo usas para alergia. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las 6 sustancias que están involucradas en el reflejo de la náusea y el vómito? Ya me dijiste una, histamina, acetilcolina, norepinefrina, neuroquinina, ¿qué más? Serotonina, por eso es que el ondansetron es un antagonista de 5-HT3, ¿cierto? Y el último, ¿qué más? ¿Cómo se produce la náusea y el vómito? El ciclo pasado Morfo 4 una vez enseñó los centros: el centro de la respiración, el centro de la regulación de la presión arterial, el centro cardíaco, el centro de la náusea y el vómito, el centro del dolor. ¿No? Qué pena. Hermano, ¿sabes qué pasa? Lista, por favor. Los demás que han venido tienen 0 hoy día. ¿Quién no han venido, bro? ¿Por qué también es importante tanto la serotonina como la dopamina? Mientras el doctor va pasando lista, piensen un poquito. ¿En qué enfermedad se encuentran alteradas esas dos? ¿Perdón? Depresión, ¿cierto? Vamos a pasar lista. Adirama. Arqueño. Presente. Barriga. Bellido. Canchari. Presente. ¿Qué patología las dos alteran? Carpio, la serotonina como dopamina. Chalco.
Coelho, Tongo, La depresión no tiene serotonina. Hernández, Por eso que el paciente tiene Hernández, la capacidad de sentir placer por algo. Huerta, Y tienes ¿cómo ves un paciente? Larrea, Yaque, Depresión activo. Montoya, Acuérdate que la dopa es precursor de la epinefrina. Obando, Entonces, vamos a tener Obando, vas a tener que inactiva tu sistema nervioso simpático. Quispe, Ramos, y es por eso que has una animado y las Y Requejo, los Sí, ahorita vamos a hablar. Entonces, que estábamos conversando, ¿qué enfermedad está relacionada con los dos neurotransmisores, serotonina y dopamina? ¿Y por qué? porque la dopamina ¿Cómo ven a un paciente que tiene dopamina? Perdón, que tiene depresión. ¿Lo ven feliz? Ya pues. debe ser Y justamente la anedonia no tiene que ver con esto. ¿Sí? ¿No les dije que esto también está relacionado con placer, con serotonina? ¿Qué más? El paciente no quiere comer, ¿cierto? Dijimos que había serotonina ¿dónde? En el sistema gastrointestinal, ¿cierto? Ya pues. Mejor dicho, toda esta explicación bioquímica es porque nosotros conocemos el efecto de estos dos. Y el paciente que tiene depresión, ¿ustedes lo ven activo, va al gimnasio? No quiere hacer nada, tiene sueños, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la dopa no es un precursor de norepinefrina, dijimos hace un momento, entonces no va a haber quién activa el sistema simpático, pues el sistema de la huida. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Ok. Y es por eso que le damos medicamentos, ¿cierto? A un depresivo, ¿qué le damos? Miren, y esto es bastante frecuente, me han hecho acordar. A un paciente que tiene depresión, ¿tiene sentido darle clonazepam para que duerma? No. ¿El problema que él tiene es insomnio netamente? No, pues. Y ustedes les he visto a los médicos generales cuando están en consulta. Ah, pero si tienes problema para dormir, tómate tu pastillita de clonazepam. ¿Qué va a hacer eso? Empeorar la sintomatología del paciente. ¿Cuándo se usa clonazepam en depresión? En depresión mayor, cuando ya vio intentos de suicidio, ¿sí? Pero en depresión, como tal, no se usa clonazepam. Porque si es que de por sí el cerebro está bastante inactivo, lo vas a inactivar más. Tengan mucho cuidado con eso. Perdón, intento de suicidio y depresión mayor por un episodio reciente. O sea, un paciente que justifique que haya fallecido. Que justifique que esté triste, pues, ¿no? Y eso no se considera depresión mayor como tal, sino depresión post-traumática. Los pacientes que vienen, los soldados, por ejemplo, que vienen de la guerra. Trastorno postraumático. Los pacientes que vienen de la guerra, por ejemplo. Sí, que escuchan un ringtone y sí, a ellos les puede dar clonazepam y aparte sus antidepresivos y todo. Ok, ¿algo más que esté ahí que no sepan cómo funciona? Ya hemos hablado de oxitocina, hemos hablado de vasopresina, serotonina, dopamina, norepinefrina, epinefrina, histamina. Hemos hablado del centro de náusea y de vómito. Ok, siguiente hermano, por favor. Eso es importante, recuerden, siempre les preguntan y siempre se equivocan. ¿Cuáles son tipo amina? ¿Cuáles son tipo proteína o aminoácido? ¿Sí? Y el único que es tipo ¿quién es? Acetilcolina. Eso de acetilcolina fue una pregunta del examen de residentado de hace 6 años. ¿Cuál de los siguientes neurotransmisores es tipo ¿Sí? ¿Ahí qué faltaría? ¿Qué neurotransmisor importante faltaría ahí? La neuroquinina, ¿cierto? Sí, la NK1, la NSK1. Una consulta, doctores. ¿Por qué acá GABA dice solo encéfalo? ¿Cuándo hablamos nosotros de encéfalo? ¿A qué llamamos nosotros encéfalo? ¿Se acuerdan de embrión? ¿Sí? ¿Cómo es que se desarrollaba todo el sistema nervioso central? Prosencéfalo, mesencéfalo, telencéfalo y diencéfalo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el diencéfalo tenía 2 partes? La última era la médula espinal, ¿sí? Que se produce por acción de ¿quién? ¿Cómo se llama el órgano? La organela o la estructura que se encarga de la formación del sistema nervioso central.
periférico como central, a nivel del embrión, cuando se forman las tres capas. En el ectodermo, empieza con N. N. La anoto gorda. Okay, si es que hay algo que se tienen que acordar de embrión, de hecho para toda su vida, acuérdense la notocorda, ¿no? Sí, eso preguntan siempre. Y de ahí tienen que recordar los defectos del tubo neural que también preguntan. Y no solo en exámenes de residencia acá, en el MIR también les gusta preguntar embrios, sobre todo neuro. Si quieren dar los steps, con mayor razón. Ok. Diferencias entre ambos, acuérdense, glutamato, ingreso de sodio, GABA, ingreso de cloro. Uno despolariza la célula y la otra la hiperpolariza. No se vayan a confundir esos términos. ¿Ok? Uno promueve la excitación neuronal y el otro inhibe la excitación neuronal. ¿Okay? Si es que farmacología fuese fácil, solo daríamos los dos primeros slides, ¿cierto? Pero esto es lo que tienen que entender. Obviamente, como les dije, esta clase no vamos a profundizar en eso. ¿Por qué? Porque ahorita están con el cerebro en otro lado, pues, ¿sí? De nada sirve que yo me mate explicando esto si es que están empezando su examen. Así que la próxima semana lo vamos a ver un poco en profundidad. La próxima semana, aparte que hacemos lo de la revisión sistemática, semana 5, ¿no? Sí, lo de la revisión sistemática, vamos a repasar un poquito esto, ¿ok? Solo quiero que se acuerden, ¿sí? ¿Qué neurotransmisor que es el que está acá? Glutamato, ¿cierto? Glutamato tiene 3 receptores principalmente. NMDA, AMPA y el receptor kainato. ¿Sí? Si quieren, la próxima semana hablamos de eso. ¿Sí? ¿Ingresa qué cosa? Sodio, ¿cierto? Ingresa cloro. ¿Ok? Esta imagen, la próxima semana la vamos a explicar más a detalle, así que vengan leyendo sobre eso para que no se pierdan. ¿Sí? Vengan leyendo también sobre el receptor NMDA, sobre el receptor AMPA, cuáles son las características, es ionotrópico, es metadotrópico y todo eso. Ok, por ahora nos vamos a quedar con la idea. ¿Qué hace el glutamato? Ingreso de sodio. ¿Qué hace el GABA? Ingreso de cloro. ¿Alguien que se anime a interpretar ese gráfico? ¿Cómo les dije que se lea un gráfico? Primero el eje de las X y el eje de las Y, ¿cierto? ¿Qué dice el eje de las X? Nivel de conciencia, ¿cierto? ¿O qué tan despierto está el paciente? Y el eje de las Y, ¿qué tan relacionado está, o sea, interpretándolo, qué tan relacionado está el paciente con su entorno, ¿cierto? Ahorita, ¿cómo están ustedes? Lúcidos. Están conscientes y están o deberían estar conectados con su entorno, ¿cierto? Acá. ¿Ok? Un paciente que está en coma, ¿está consciente? Está inconsciente, ¿cierto? Acuérdense que para acá aumenta la conciencia. ¿Y está conectado con su entorno? Ok. Nosotros en la anestesia general, acuérdense que nos acercamos peligrosamente al coma. Sí, miren, está casi cerca. Sí, tengan mucho cuidado con eso. Sí. Es por eso que ¿quién se lleva toda la carga médico-legal en sala de operaciones? El anestesiólogo, ¿cierto? El anestesiólogo es el que tiene la potestad de botar al interno si es que está contaminando, ¿sí? El anestesiólogo es el rey de la... y por eso es que él pone la música también. ¿Ok? Doctor, una consulta. ¿Habrá alguna forma de que yo esté conectado con mi entorno pero no esté consciente? Claro, lo que les dije. El síndrome lock-in, que el paciente está atrapado, el paciente está escuchando, el paciente está viendo, o sea, viendo sus párpados, ¿sí? Está viendo, está escuchando, está sintiendo, pero no puede moverse, ¿sí? Porque está en un estado de anestesia, de parálisis, ¿sí? Como lo dijo la doctora, muy bien, una parálisis de sueño, pero inducida por nosotros, ¿cierto? Ok. Dale una antes, por favor, ¿no? ¿Sí? No se olviden, ¿qué significa deep sleep? Sueño profundo, ¿cierto? ¿Sí? Ya que está esto por acá, estudios han demostrado que los médicos, a medida que nosotros vamos acercándonos o terminamos la carrera, ¿sí? No tenemos realmente un deep sleep, sino solo un sueño ligero. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en la guardia y en la guardia tenemos que estar conscientes, ¿cierto? Sí, porque si pasa algo te despiertas al toque. Ok. Y eso genera problemas a nivel del sistema nervioso central. Y es por eso que el médico es el que tiene, la profesión que tiene más burnout de todos
las otras profesiones, en comparación a las otras profesiones. Tengamos mucho cuidado con eso. Y una consulta, si mi paciente está vegetal, como le dicen, ¿es lo mismo que estar en coma? ¿Cuál es la diferencia entre estar vegetal y coma? Que va a tener esta conciencia de movimiento. O sea, el paciente está consciente, ¿sí? Pero no puede responder a cualquier estímulo. ¿Sí? ¿Ustedes han tenido algún familiar o han visto cómo es la vida de un paciente vegetal? Sí. Bastante complejo, ¿cierto? Sería lo mismo que el síndrome de lock-in, ¿cierto? Solo que en el lock-in está arriba, ¿por qué? Porque el lock-in sí puede responder estímulos, solo que está anestesiado. ¿Ok? Siguiente, por favor, hermano. Ok, cambios que va a haber durante la anestesia. Primero, hipnosis, pues se está deprimiendo el sistema nervioso central. ¿Qué más dice ahí? Analgesia es lo que buscamos, ¿cierto? Que el paciente no sienta. Siguiente, bloqueo neuromuscular. Me serviría de algo que yo esté operando y justo cuando voy a sacar el apéndice el paciente se mueva. Hemodinámico, ¿qué es lo que hace normalmente la anestesia? La mayoría de anestésicos bajan la presión arterial, ¿cierto? ¿Ok? En cuanto a la temperatura, durante la cirugía, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Aumenta o disminuye? ¿Y por qué? ¿Cuáles son las formas que ustedes conocen de bajar la temperatura? También con fármacos, ¿no? Bajar la temperatura. Baño de hielo. No, por fisiológico. Si Fisiológico. yo hago vasodilatación, ¿aumento o bajo la temperatura? Disminuye. Disminuye, ¿cierto? Ok. ¿Qué otra forma? Piensen un poquito. En la cirugía, ¿qué pasa? ¿No estás abriendo una cavidad? ¿No estás exponiendo la cavidad a una temperatura que no es la del cuerpo, que es 37 grados? Ya, pues, ¿y qué hace el calor? ¿El calor no se transmite de la zona más caliente a la más fría? Entonces estás perdiendo calor, pues. ¿Sí? Los fluidos que se están poniendo al paciente son cálidos, están calentitos, son fríos. Esos son los factores que predisponen a la baja de temperatura en un paciente que está siendo operado. ¿Ok? A nivel de el sistema respiratorio, ¿qué pasa en el paciente anestesiado? ¿Perdón? Depresión no tanto. De los músculos de Eso es por el bloqueo neuromuscular. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer a un paciente anestesiado? ¿Cómo se llama la intubación? ¿Para qué hago la intubación? Para proteger vía aérea, ¿cierto? ¿Pero de qué la protejo? Yo podría tener a mi paciente ahí echado, le pongo un tubo de mayo que pase el aire y listo, porque sigue respirando, ¿cierto? ¿De qué lo protejo? ¿Por qué? No, pero ¿por qué el paciente se aspiraría? Hay algo que te falta ahí. Vamos. Si estamos deprimiendo al sistema nervioso central, ¿a quién también estamos deprimiendo? Al centro de náusea y vómito, ¿cierto? Si ustedes tienen algo acá, ¿cuál va a ser el reflejo? Vomitarlo, ¿cierto? Pero si el paciente está echado y el sistema nervioso central está deprimido y el centro de la náusea y vómito está deprimido, así tenga fluidos acá, porque acuérdense que la anestesia también relaja el esfínter esofágico inferior, ¿va a vomitar? ¿Y a dónde se va a ir ese líquido? Por conexión al pulmón. Por eso es que realmente se protege la vía aérea, ¿sí? Más que por la depresión respiratoria. ¿Ok? Acuérdense de eso. Si deprimes el sistema nervioso central, vas a deprimir el centro de la náusea y vómito. Si el paciente tiene reflujo porque ya de por sí está relajando también el esfínter esofágico inferior, ¿sí? El líquido va a ir hacia el esófago, y si es que el paciente no tiene reflejo de náusea y vómito, no lo va a botar. ¿Y a dónde se va a ir ese líquido? A los pulmones, generando una neumonía aspirativa, o también si es que el contenido tiene alta concentración de ácido clorhídrico y cosa, una neumonitis química. ¿Sí? Desencochas al paciente, pues. Desencochas el pulmón al paciente. Otra cosa que tienen que tener en cuenta bajo anestesia es que el flujo o la cantidad de utilización de oxígeno también disminuye, que es otro factor por el cual también baja la temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros hacemos respiración celular, ¿sí? ¿Se acuerdan ciclo de Krebs? ¿Qué se libera? 32 a 36 ATP, ¿cierto?
pero no veían que había puntitos en donde decía se libera energía. Ya pues, porque es una reacción exotérmica. ¿Sí? Si es que yo bajo la cantidad de oxígeno que usan mis células, voy a bajar la cantidad de respiración celular. Si bajo la cantidad de respiración celular, voy a disminuir la cantidad de energía que se produce. Entonces se va a liberar menos energía en forma de calor. Porque acuérdense, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ok? Entonces ya hemos hablado de cada una de las cosas que pasan durante la anestesia. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuáles son los pasos para anestesiar a un paciente. Siguiente, hermano, por favor. Ok. ¿Cuáles son las fases para anestesiar a un paciente? 4. Preparación, inducción, mantenimiento y recuperación. De nuevo, ¿cuáles son las 4 fases? Preparación, inducción, mantenimiento y recuperación. Ok. Una consulta, doctores. ¿Cuánto tiempo debería estar en ayuno el paciente para operarlo? 12 horas. ¿Cuánto? 12 horas. ¿Y por qué? ¿Por qué 8 a 12? Porque suena cool 8 y no 4. Si tú comes algo, ¿en cuánto tiempo se va a hacer el tracto gastrointestinal? 8 horas. ¿Cuánto tiempo te demoras en digerir? Ya, yo sé que depende de la comida, pero promedio. O sea, si me como una pachamanca ahorita, ¿voy a demorarme 3 horas en digerir? ¿4 horas? ¿5 horas? ¿8 horas? Ya, así te comes una pachamanca 9 sabores, con todos los tipos de carne. ¿Te vas a demorar 4 horas? El aproximado es 4 horas. O sea, en 4 horas, así comas lo que comas, ya debería estar vaciado tu estómago. ¿Por qué es lo que nos preocupa? ¿Que hay en el intestino secreciones? ¿Dónde hay secreciones? ¿Dónde? En el estómago, pues. ¿Sí? Porque te acabo de decir que el esfínter esofágico inferior, que es el que está acá arriba en el cardias, se relaja. Si es que hay contenido, se puede vaciar. ¿Sí? Pero eso no implica que el paciente tenga que estar en ayuno durante mucho tiempo. Es más, hay estudios recientes, ¿sí?, sobre anestesiología que dicen que el paciente puede entrar con solo 2 horas de ayuno. Te dice 2 horas para alimentos y 1 hora inclusive para bebidas. Porque si el paciente está chocado, ¿sí?, imagínate que el paciente tiene un accidente automovilístico, te va a decir, no, de repente el paciente ha comido, ¿vamos a esperar 8 horas? Pues se te muere. Una abuelita que acaba de tener un ACV, ¿sí?, se está llenando de sangre todo el cerebro. ¿Voy a esperar 8 horas? No, pues no tiene sentido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tú proteges vía aérea, ¿hay forma de que haya aspiración? ¿No es cierto? La probabilidad se reduce. Le puedes hacer, lo puedes intubar, le puedes poner máscara laringea, máscara traqueal, etcétera, etcétera. Hay varios métodos. ¿A todos ustedes ya hicieron su práctica de intubación? ¿Ustedes hacen intubación? No. ¿No? Pero en primeros auxilios no sé. No, intubación no. ¿Y qué hacen en primeros auxilios? Primeros auxilios. ¿Cómo sacar sangre? O sea, lo que pasa es que nosotros cuando yo de primeros auxilios te hacían BLS, que es todo lo que ustedes me están diciendo, y luego hacíamos ACLS, o sea, intubación, inclusive manejo de, claro, o sea, de maniquí, obviamente. Bueno, en el internado me hicieron hacer en pacientes, Pero en primeros auxilios. han cambiado el curso. Bueno, que pérdida de tiempo. O sea, porque enseñarles a poner sonda, ¿cuánto me demoraría? No, ni zona. 2 horas. Es más, ustedes practican maniquí, ¿cierto? Sí. Cuando nosotros aprendimos a poner sonda, bueno, yo no dejé, pero sí en cirugía te hacían poner entre dos personas. Le ponías la nasogástrica, obvio, ¿no? No vamos a poner la sonda vesical. Sí. Controla tus hormonas, ¿sí? Ok. Me acuerdo de una anécdota muy graciosa. Una vez en el hospital, yo estaba pasando por Tramashock y un asistente de emergencias y ISS me dice, Fernández, ven. Me dice, ven, ¿has intubado alguna vez a un paciente? Y le dije, no, doctor. Me dijo, ya, vas a aprender ahorita. Y yo, pues, todo emocionado, bueno, la endoscopio, meto mi tubito y todo. Y digo, escucho todavía, genial, está en pulmón. Y le dije, doctor, ¿ya está? Y me dijo, hermano, si es que el paciente hubiese estado vivo, créeme que lo hubiese salvado. El paciente había fallecido como hace 10 minutos. Pero te sirve la práctica. Sí, son cosas que haces en el internado, que no deberías hacer, pero te las haces. Pero intubar no es, o sea, es y no es complicado, porque si es que tienes la técnica correcta, sí. Pero deberían practicar intubación. Están haciendo inyectables ustedes. En naranjas.
que me da porque luego Ok. Acuérdense que en la fase de preparación, ¿sí? Lo más importante en la fase de preparación es como nosotros hacemos como un checklist, ¿sí? No usamos fármacos. Esa es la diferencia entre la fase de preparación e inducción. En la inducción nosotros sí usamos fármacos, en la preparación no. Salvo que el paciente ya tenga una medicación establecida. ¿Sí? Si el paciente toma algo para la presión arterial, ¿sí? Si es que es posible, le damos que tome. Doctor, pero entonces le está haciendo comer. ¿Entonces va a esperar 8 horas para operarlo? No, pues, porque la cantidad de líquido es ínfima. ¿Sí? Si el paciente es un paciente que tiene epilepsia, que tome su medicamento, ¿cierto? Esos son los fármacos que sí se pueden dar, pero netamente relacionados con anestesia en la fase de preparación no se da nada. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Es más, pónganle ahí entre un asterisco si quieren, medicación habitual, sí se da. ¿Ok? En la fase de preparación. El anestesiólogo va a decir, ok, es un paciente que es epiléptico, ¿ha tomado su pastilla para la epilepsia? Sí. ¿Ha tomado esta pastilla? Sí. Listo. Pero él no suministra nada, ¿sí? No administra nada endovenoso, no. ¿Dónde se empiezan a...? Ah, verdad. Esto es muy importante. Este checklist incluye que estén funcionando, que el coche de paro esté totalmente abastecido y que el desfibrilador y todas las cosas que puedas usar estén operativas. Por eso es que es importante la chamba del anestesiólogo. ¿Ok? Eso lo hace el anestesiólogo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sí se puede suspender una cirugía salvo que sea de emergencia si es que no, el desfibrilador no está funcionando, pues. ¿Sí? Porque si se muere el paciente, ¿quién se carga con el tema médico legal? El anestesiólogo. ¿Ok? En la fase de inducción, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que preparar al cuerpo para anestesia, ¿cierto? ¿Qué fármaco se usa en inducción? ¿Sí? ¿Y por qué usamos propofol? ¿Y por qué no ketamina y etomidato? Por su tiempo de vida media y por su inicio de acción, pues. ¿Sí? Dura menos y actúa mucho más rápido. Por eso se usa el propofol como inductor. Doctor, ¿puedo usar midazolam? Sí, depende si es que el paciente está muy ansioso. Ok. Una cosa muy importante acá es que también puedo iniciar qué cosa en esta fase de inducción. La analgesia, ¿cierto? Le puedo pasar opioides, como cualquier opioide, fentanilo principalmente. Ok. Ya he bloqueado neuromuscularmente a mi paciente, ya le intubé, ya está con inducción de anestesia. Vamos a pasar a anestesiarlo a la fase de mantenimiento, ¿cierto? En la cual le voy a ir suministrando anestésico. En este caso, ¿cómo hago la elección del anestésico? ¿De qué depende que use uno u otro? Primero, del paciente, ¿cierto? Si mi paciente es hipertenso, si mi paciente es asmático, si es un paciente chocado, si es un paciente que tiene la presión intracraneal elevada, cada uno de esos factores me van a determinar el uso o el no uso de un medicamento, ¿cierto? Ok, ¿qué más? ¿Qué más me va a determinar qué medicamento uso en la fase de mantenimiento? El tipo de cirugía, pues. ¿Sí? Si yo sé que es una apendicitis, es más, es una apendilap, ¿sí? ¿Me va a tomar cuánto? 2 horas. Pero si es una paciente que tiene un derrame cerebral, como ustedes le llaman un derrame, porque es un ACV hemorrágico, el nombre técnico, un derrame, ¿sí? Y en neurocirugía va a entrar 17 horas a operar, voy a tener que coger otro medicamento, ¿cierto? Acuérdense, de eso depende la elección del medicamento. ¿Sí? Si en sus casos clínicos les vienen, ¿sí? No les van a preguntar a ustedes cuál es el mecanismo de acción del etomidato, cuál es el mecanismo de acción del propofol ni nada de eso. ¿Okay? A ustedes les van a preguntar qué uso y qué no uso. Y lo más importante, ¿por qué? ¿Sí? Y les estoy dando las indicaciones, cómo es que hago la disquisición de qué fármaco usar y qué no. ¿Ok? Entonces, ya pasamos la fase de preparación, la fase de inducción, ¿cierto? Ya les he dado cuáles son los parámetros que hay en cada una de las fases. Después de eso, ¿qué fase sigue? ¿Cuál es la fase de recuperación, pues? ¿Sí? Una consulta, doctores. Entre las dos fases de mantenimiento y recuperación, ¿dónde creen que hay más ramos? O más eventos. O más complicaciones, si quieren llamarlo así. ¿Cuál de los dos y por qué?
¿Dónde creen que hay más complicaciones? Recuperación. ¿Mantenimiento o recuperación? Recuperación. En la recuperación. ¿Y por qué, doctor? Porque ¿qué pasa si el paciente empieza a bajar la presión durante la fase de mantenimiento? El anestesiólogo tiene toda su maquinita ahí, sí, y va regulando la presión, ¿cierto? Pero en recuperación, ¿hay un médico permanente ahí? No, pues. ¿Sí? ¿Y de qué va a depender que la recuperación sea adecuada en el paciente? De haber escogido muy bien los medicamentos para la fase de anestesia, ¿sí? Tanto la inducción como el mantenimiento. ¿Ok? Si el paciente no se despierta, quiere decir que excedió la dosis, ¿cierto? Y puede haber generado un paciente comatoso, una depresión del sistema nervioso central. Si el paciente no respira, lo mismo. Si el paciente no recupera su presión arterial, también, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la guía que yo tengo que tener? ¿Y qué es lo ideal en un paciente que voy a anestesiar? Que tanto la inducción, el mantenimiento y la recuperación, ¿sí?, no tenga complicaciones. Por eso es que tengo que saber escoger bien un anestésico general. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Qué podemos usar? En algunos casos, si el paciente está muy agitado, midazolam, ¿sí? El hipnótico por excelencia, propofol, ¿sí? A veces se puede mezclar estos dos, si el paciente está muy jodido, ¿sí? Si el paciente está que se mueve, está muy ansioso, le podemos dar ambos. Relajante neuromuscular tengo que escoger, ¿cierto? Si voy a escoger un relajante neuromuscular, ¿despolarizante o no despolarizante? ¿Qué me determina eso? También el tiempo y el tipo de procedimiento que voy a hacer. Si es un paciente que se va a demorar mucho la intubación porque es un Malapati 4, que es una escala para ver qué tan difícil es intubar, mejor le doy un bloqueante no despolarizante, ¿cierto? Ok. Fase de mantenimiento y la fase de emulsión. ¿Por qué en la fase de inmersión o en la fase de recuperación o el inicio de la recuperación uso atropina? ¿Por qué creen? ¿Tiene sentido usar atropina o no tiene sentido usar atropina? Este paciente que está acá, ¿va a seguir con bloqueo neuromuscular? Acá sí, ¿cierto? Pero acá ya no. Pero si quiero que el paciente no se haga daño, no se mueva porque no tengo mucho tiempo para poder estar supervisando, le pongo atropina. ¿Sí? De a pocos, en bolos si quieren, cuentagotas, pero que el paciente se mantenga sin poder movilizarse adecuadamente. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con eso en el tema de recuperación. Ok. Siguiente, hermano, por favor. Ok. Tenemos ahí los tres principales medicamentos que usamos tanto para la inducción como para el mantenimiento de la anestesia. ¿Cuáles son? Propofol, etomidato y ketamina, ¿cierto? Ok. ¿Qué consideraciones tengo que tener con cada uno? Doctor, por favor, ¿podría decirme qué dice en la primera línea de propofol? Dosis de 1 No, miligramos. a la derecha. La dosis y todo eso ya ustedes lo van a ver. Primero con hipertensión y con la presión. ¿Y a la derecha qué dice? Dice hipotensión y a la derecha qué dice. Bloqueamos. No, arriba. Paciente hemodinámicamente estable. ¿Y por qué? Porque el que hace el propofol. ¿Por qué no podría darle un medicamento a un paciente que está hemodinámicamente inestable? Porque baja la presión arterial. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Para administrar propofol, lo primero que tenemos que ver es que el paciente esté hemodinámicamente estable. Si no está hemodinámicamente estable, no le puedo administrar propofol. ¿Ok? ¿Qué más? Otra consideración a tener en cuenta. ¿Qué es lo que hace el propofol? Broncoconstricción. Si es que hace broncoconstricción, ¿en qué pacientes no puedo usar este propofol? ¿Qué pacientes hacen broncoconstricción? Los asmáticos. ¿Sí? Ok. El etomidato es un medicamento que ya casi no se usa. ¿Sí? Porque tiene bastantes externos. ¿Sí? Puede generar convulsiones. ¿Sí? Puede generar aumento de la presión arterial, puede generar aumento de la presión intracraneal y todo eso. ¿Ok?
En cuanto a la ketamina, ¿en qué pacientes no puedo usar ketamina? Perdón, ¿en qué pacientes debería usar ketamina? ¿Y por qué? Esto que está acá, ¿sí? Es ¿en qué pacientes sí los puedo usar yo? Cuéntame, ¿por qué no puedo usar, por qué puedo usar ketamina en asma? ¿Por qué creen? Porque no puedo. ¿Por qué puedo? Porque no puedo sobre la ¿Cómo se llama lo contrario a la broncoconstricción? Porque la ketamina tiene dos efectos. Aumenta la presión arterial y aumenta la broncolilatación. Entonces, un paciente que está chocado, ¿qué le puedo dar? Ketamina, pues, porque aumenta la presión arterial. Siempre y cuando este shock sea hipovolémico, ¿cierto? Un shock anafiláctico no necesariamente le puedo dar ketamina, pues. ¿Ok? Hay que tener aquí hay ciertas características que quiero que recuerden. ¿Sí? Y las tengo apuntadas acá porque les pueden preguntar eso. Ok. En niños no se usa propofol, ¿por qué? Porque necesitas mucha dosis para poder alcanzar el efecto terapéutico. Y acuérdense, mientras más dosis administres, más posibilidad de conseguir las dosis tóxicas medias, ¿cierto? ¿Sí? Y sí se usa el propofol en adultos mayores, ¿por qué? Porque los adultos mayores necesitan menos dosis. ¿Sí? Entonces, ¿en niños se usa o no se usa propofol? No, ¿cierto? Ya tienes una razón por la cual no se usa propofol en niños, porque necesitan mucha dosis. ¿En adultos mayores se puede usar propofol? Sí, claro, porque con menos concentración vas a conseguir más vas a conseguir efecto con menos dosis. Otra cosa muy importante con respecto a todos los anestésicos generales, ¿sí? Principalmente los intravenosos. Acuérdense de esto, por favor. Los anestésicos generales normalmente disminuyen su concentración en sangre no por eliminación, no por metabolismo, sino por redistribución. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? Que el anestésico general va a ir al sistema nervioso central, va a hacer lo que tenga que hacer, y cuando sale del sistema nervioso central, porque el flujo sanguíneo se lo va a permitir, va a redistribuirse en otros tejidos, músculo, hígado, como ustedes quieran, ¿sí? Pero esa concentración, esa baja de la concentración en sangre no es por eliminación, es por redistribución, ¿sí? Si ustedes les preguntan cuál es el mecanismo por el cual disminuye la concentración de anestésicos generales en el cuerpo, no es metabolismo, es redistribución. ¿Ok? Esa ha sido pregunta de salud, si es que no me equivoco. ¿Ok? ¿En qué pacientes no puedo usar propofol? Si ya les he dicho que baja la presión arterial. ¿En un paciente con shock puedo usar propofol? No. No. Esto es muy importante. En un paciente que tiene un ACV isquémico o que tiene isquemia cerebral en general, ¿puedo usar o no puedo usar propofol? No, ¿cierto? Tengan mucho cuidado con eso. ¿Y por qué, doctor? ¿Por qué creen? Porque va a disminuir la presión arterial. ¿Y la presión arterial cómo está relacionada con el cerebro? Hay algo que se llama ¿qué cosa? La presión intracraneal. ¿Alguien sabe la fórmula de presión intracraneal? Le pongo 5 puntos de participación. Oye, el ciclo pasado ha sido Morfo 4, no se pasa. Y ese no ha sido virtual. ¿Qué es la PIC? ¿Qué es la presión intracraneal? ¿Cómo se calcula? ¿Cuáles son los órganos que son más profundidos en el cuerpo? Son dos. Cerebro, no, corazón. Los dos primeros. Cerebro y riñón. ¿Cuál de los dos? ¿Riñón o cerebro? ¿Cuál tiene más perfusión? ¿Y cuál tiene más flujo? ¿Y cuál es la diferencia entre flujo y perfusión? Los más perfundidos son riñón y cerebro, ¿sí? El que tiene la capacidad de distribuir todo el flujo sanguíneo en caso de que lo necesite, ¿quién es? El cerebro. El cerebro, si es que tú necesitas, estás en una situación de hipoxia, todo el flujo sanguíneo, si casi el 50% de los demás órganos se va hacia el cerebro, porque él es el que regula todo, ¿sí? Ok. Una complicación muy importante del propofol es el PRIS, ¿sí? ¿Qué es el PRIS? Es el síndrome post-infusión de propofol, ¿ok? Es un síndrome que solo se presenta en eso. Para la próxima semana me van a ir leyendo de qué trata el PRIS, ¿ok? El etomidato, ¿por qué no se puede usar en pacientes epilépticos? Miren acá, ¿cuánto etomidato?
el etomidato puede generar convulsiones. Y si tengo un paciente epiléptico, es un paciente que tiene focos epileptógenos, ¿cierto? Entonces puedo generar una crisis epiléptica en plena sala. Así que el etomidato no se puede usar en pacientes con epilepsia. Otra cosa, el etomidato se elimina principalmente 80-85% por vía renal. ¿En qué paciente no podría usar etomidato? Insuficiencia renal. En un paciente con insuficiencia renal. ¿Ven que esto es mucho más fácil de lo que parece? Sí, de eso trata fármaco. Sí, he tenido que leerme el Goodman y el Katsum para poder hacerles un resumen así bien escueto de lo que es y lo que no debería ser. Entonces, ¿qué es lo único que faltaría acá? Y para complicarles un poco la vida, la próxima semana que vamos a hacer mecanismos de acción, ¿cierto? ¿Ok? Por eso van a venir leyendo mecanismos de acción y vamos a revisar eso para hacerlo más rápido. Porque si ahorita les meto mecanismos de acción, van a convulsionar todos. ¿Ok? Ya. Ketamina. ¿Qué les dije que hace la ketamina? Dos cosas, ¿cierto? Aumenta la presión arterial y ¿qué más genera? Broncolatación. Puedo usarlo en asma y en pacientes chocados, ¿cierto? Sí. ¿Ok? ¿Cuál es uno de los ramos más conocidos de la ketamina? Los sueños vívidos, las alucinaciones. ¿Ok? ¿Qué es un sueño vívido? Sí, les voy a dar un ejemplo muy interesante con respecto a los sueños vívidos, ¿ya? Imaginemos que ustedes sueñan, ¿sí? Que el paciente le has dado ketamina y sueña que está en Jurassic Park. ¿Ok? Imagínate que el paciente en su sueño, el T-Rex le ha arrancado el brazo. ¿Ok? Si ustedes se despiertan y no están bajo inducción de ketamina, ¿qué van a decir? Oye, qué feo sueño, ¿no? Mientras que el paciente que está con ketamina, si se despierta, ¿qué va a decir? Lo primero que va a hacer es buscar su brazo y tener toda la reacción como si es que le hubiesen volado el brazo. Eso es un sueño vívido. ¿Ok? Otro ejemplo, ¿sí? Imaginemos que ustedes sueñan que los están correteando y los acuchillan. Si se despiertan van a decir ¿qué cosa? Qué fea pesadilla, ¿cierto? En cambio, el paciente que está con ketamina va a sentir como si lo hubiesen apuñalado. Es más, va a buscar dónde está sangrando. ¿Sí? Que es un arma de doble filo, ¿cierto? ¿Sí? Imaginemos que el paciente es un obeso, ¿sí? Y está soñando que está comiendo donuts. ¿Cómo se va a despertar? Contentísimo, ¿cierto? ¿Sí? Las donuts esas de la cafetería. ¿Ok? Entonces, ¿quién produce alucinaciones y sueños vívidos? ¿Quién produce convulsiones? Etomidato. Dentro de los RAMs, no tan frecuentes, pero la ketamina también se reporta que produce convulsiones. ¿Sí? Pero el que más produce convulsiones es etomidato. ¿Y eso cuando los pacientes que le están cayendo en el programa se levantan por el tema? ¿Tenemos con la ketamina? Depende, pues. Si es que tu paciente está bajo anestesia, sí, pero tú que estás en tu casa, no creo que te inyectes ketamina. Sí, eso tiene otro, dicen que es como un reflejo autonómico. O sea, no se sabe cuál es, pero hay varias explicaciones con respecto a eso. ¿Sí? Así como hay gente que está así durmiendo y empieza a acomodarse como si es que estuviese corriendo o algo así. O cuando hablan, cuando están durmiendo. Ok. ¿Qué otra cosa tienen que recordar sobre ketamina? Que la ketamina es el fármaco de elección en niños. ¿Por qué? Porque tanto el propofol como el etomidato son oleosos, duelen cuando se inyectan, duelen bastante. La ketamina no. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Cuál es el cuál es la contraindicación de un paciente con ketamina? O sea, mejor dicho, ¿en qué situación yo no puedo usar ketamina? He dicho que aumenta la presión arterial, ¿cierto? ¿Y quién les he dicho que está relacionada con la presión arterial? La presión intracraneal, ¿cierto? Entonces, un paciente que tiene un tumor de cerebro, que le van a sacar ese tumor, que está con la presión intracraneal elevada, ¿le puedo dar ketamina? No. ¿Ok? Y adicionalmente a la broncodilatación, ¿sí? El patrón respiratorio es mejor con ketamina que con los demás fármacos. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia entonces entre ketamina, propofol y etomidato? Ya saben cuál se puede usar, en qué situaciones se puede usar uno o el otro. ¿Ok? ¿Qué les faltaría saber ahí? Mecanismo de acción y simplemente quién inicia más rápido, cuál es el tiempo de inicio más rápido y cuál es quién dura más. Para la próxima semana me van a traer esta tabla, ¿sí? Con estos fármacos, pero no quiero que me pongan esto que está acá. ¿Ok? ¿Qué me van a poner entonces? Simplemente, ¿sí? Lo más vulgar posible. Me van a poner fentanilo, más rápido, más lento, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Quién dura más? Quiero que le pongan así en la tabla tal cual. Dura más, dura menos. ¿Sí? Si quieren se aprenden las horas, pero eso para mí es irrelevante.
¿Ok? Lo que sí es importante y que necesito que vengan leyendo es el mecanismo de acción. ¿Sí? ¿Ok? Y obviamente, en qué situaciones se usa y en qué situaciones no se usa. Y quiero que cada uno venga dándome un ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, uno de ustedes me puede decir, yo puedo usar ketamina en shock hipovolémico por esto, porque baja la presión, porque la ketamina sube la presión arterial. ¿Ok? ¿Puedo usar la ketamina en qué, por ejemplo? Una situación que se les ocurra, ya conociendo cuándo podemos usar y cuándo no podemos usar este medicamento. Bueno, ya hemos dicho shock. No, hay que No, pues también está el shock hipovolémico. asmático. Ya hemos dicho asmático. ¿EPO? ¿Cuál es la fisiopatología del EPO? ¿Broncoconstricción? No. A ver, ¿alguien que se le ocurra algo? Hola. Ya, corazón, pero ¿qué paciente puede estar hipotenso? ¿Y por qué? En un paciente que tiene problemas cardíacos, pues, insuficiencia cardíaca. ¿Sí? ¿La presión no va a estar bajita? ¿Sí? Ya, pues. ¿En la fibrosis? No tanto, porque la fibrosis quística el problema es donde se espacio intersticial, no necesariamente en el nivel de bronco. ¿Sí? Así como hemos pensado ahorita, quiero que piensen la próxima semana y me traigan un ejemplo de cada uno, ¿no? Y lo discutimos acá. Si se equivocan, quiero que ustedes mismos se den cuenta y me digan, doctor, por ejemplo, en fibrosis pulmonar no lo puedo usar porque es una enfermedad intersticial. Y así vamos discutiendo, ¿les parece? ¿Ok? Midazolam, ¿qué es el midazolam? Una benzodiazepina, ¿sí? Obviamente, ¿en qué pacientes puedo usar diazepam además de la inducción de anestesia? En un paciente que está agitado, pues, ¿sí? Un paciente que se está moviendo mucho, ¿sí? En un paciente que tiene agitación psicomotriz, es la palabra totalmente dicha. ¿En qué más? En un paciente que yo sé que intubarlo va a ser muy difícil, ¿sí? Ok. Fentanilo, ¿qué es? Opioide, ¿cierto? ¿Es inductor? No, es un coadyuvante. Ok. Atropina, ya saben qué es atropina. Lidocaína, fenilefrina, metoxital. La próxima semana hay que ver ese tema de... ¿Tienen estas diapos? No. Entonces, ¿qué hacen? ¿Por qué no le toman foto? Sí. ¿Qué lista de fármacos vamos a hacer? ¿Ya está? Ok. ¿Qué significa CBF y CMRO? Solo por esta semana, debido a que están estudiando para su S1, se vuelve a repetir que no sepan. ¿Ok? CBF es el flujo sanguíneo cerebral y CMRO es el uso de oxígeno en cada uno de los tejidos. ¿Ok? Siguiente, hermano. Como les dije, esto lo vamos a ver la próxima semana, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta. ¿Ok? ¿Qué fármacos aumentan el flujo sanguíneo cerebral? ¿Qué fármacos aumentan el gasto de oxígeno en el cerebro? Ya hemos hablado de propofol, ya hemos hablado de tomidato, hemos hablado de ketamina también. ¿Sí? No se olviden, dale una por favor, hermano. ¿Qué es lo que presenta a los pacientes con ketamina? Importante. Alucinaciones, pesadillas y sueños vívidos. Por favor, tengan mucho en cuenta eso. ¿Ok? Ay, mira, ahí dice lo que incrementa y todo eso. ¿Ok? El metoxital lo vamos a ver la próxima semana. Siguiente, por favor, hermano. ¿Ok? Opioides, midazolam. ¿Qué es la lidocaína? ¿Anestésico? Local. ¿En qué otra situación te puedo usar la lidocaína? Que no sea anestesia local. ¿En qué situación creen que ustedes que yo puedo inyectar lidocaína al paciente? En la vena. ¿Cuál es el otro uso de la lidocaína? Como antiarrítmico, pues. ¿Sí? ¿Embarazo?
O sea, para dar el parto sí, pero no como embarazado. ¿Ok? Anestésicos locales, ¿qué es lo que tienen que recordar? ¿Cuáles son amidas y cuáles son ésteres? ¿Cuál es la mnemotecnia para eso? Ustedes ingresan. ¿Sí? Había una que te decía, si es que no me equivoco, sí, que los ésteres solo tienen una I, mientras que las amidas tienen dos I. No sé si había una excepción, no me acuerdo cuál. Pero por ejemplo, procaína, ¿cuántas Is tiene? Entonces, ¿qué sería? Procaína, una. Tetracaína. Mientras que la bupivacaína, ¿qué es? ¿Cuántas Is tiene? Dos. ¿Sería? Hay una excepción a la regla, no me acuerdo cuál es ahorita, pero con eso es suficiente. ¿Cuál es la diferencia importante entre los ésteres y las amidas? Miren esto. ¿Quién dura hasta 4 horas? Bueno, 240 entre 60, ¿cuánto sería 4 horas, cierto? ¿Okay? Las amidas tienen mayor efecto, mayor tiempo de acción. ¿Sí? Y es por eso que cuando yo voy a suturar a un borracho que ha llegado por una pelea en la clínica, ¿qué le voy a poner? ¿Bupivacaína? ¿Mepivacaína? No, ¿cierto? ¿Qué le voy a poner? Diocaína, pues. ¿Sí? Tetracaína también se puede usar, pero no es muy frecuente acá en Perú. ¿Ok? Siguiente. Le pongo 20 en participación al que me hace todo el recorrido del dolor. Eso deberían haber hecho muy poco, no sé qué. Les hacen prueba de embarazo, tonterías que no les toca. $20 en participación hasta el parcial. Son 6, 7 pasos. Ok, empecemos entonces. ¿Cómo se llaman los receptores de dolor? Nociceptores, ¿cierto? Los nociceptores, ¿a qué fibras se alimentan? Ahí dice, mira. ¿Qué tipo de fibras? Sí. ¿Pain es dolor? Entonces, las fibras de tipo C. ¿Ok? Si el dolor se empieza a localizar o el dolor es visceral, es fibras tipo A, pero principalmente es el inicio con las fibras tipo C. Las fibras tipo C van a ir hacia la médula, ¿cierto? ¿A qué parte? ¿Posterior o anterior? Posterior. ¿Dónde está la parte sensitiva de la médula? Posterior. Posterior, ¿cierto? Porque anterior es motora. ¿Cómo se llama el haz sensitivo? El haz de Wally-Burdas, ¿cierto? El haz de Wally-Burdas, y aparte en la médula, en la sustancia gris, había 6 zonas, ¿cierto? Sí. ¿Cuál de las zonas está relacionada con el dolor? Zona 3, zona 4. Zona 3, ¿cierto? Y son vías que suben, o sea, vías aferentes, ¿cierto? ¿Y hacia dónde va a llegar esa información? ¿Cómo se llama el centro integrador en el cerebro? Dale siguiente, hermano. Ah, ya no. ¿A dónde? ¿A dónde sube? ¿A dónde llega? ¿Cuál es el centro integrador de todos los estímulos en el cerebro? El tálamo, pues. Y el tálamo va a definir, ¿sí?, a qué tipo de zona, a qué tipo de parte de la corteza va a ir la información. Si es que es información sensitiva, irá. ¿Cuál es la zona sensitiva del cerebro? ¿Qué área? De Brodmann. 1, 2, 3. ¿Sensitiva? ¿De Brodmann? 1, 2, 3, 1, 2, ¿cierto? ¿Cuál es el área motora de Brodmann? 4. 4. ¿El área que está relacionada con el gusto? 43, ¿cierto? Audición. Vista. Pista 17, 18, 19. Ajá. Pista 17, 18, 19. Vamos a repasar Anato 4, se pasaron ahora sí. ¿De qué me sirve que sepan tratar el cáncer si no saben qué parte del cerebro hace movimiento y cuál es esa sensibilidad? De verdad esto debieron haber hecho un Morfo 4.
virtual, ¿no? No, eso no ha sido virtual, eso es el ciclo pasado. Claro, no. Entonces bloqueo y luego los chicos, a ver. Miren ese casito. Es cuando el anestesiólogo se opera el mismo, ¿no? ¿Qué creen que se está inyectando? ¿Qué sustancia les dije que es lechosa? Aceitosa y duele. Tienen dos opciones, ¿cierto? ¿Cuáles son? Propofol y tamidato, ¿cierto? ¿Cuál es el más usado? Entonces, ¿qué creen que se está por el tiempo de acción? Miren, qué rápido actúa. Propofol. Miren cómo la conciencia se puede perder en 15 segundos, nada más con el propofol. Cualquier forma podemos comenzar con tabletas. Pero uno más pequeño. A ver, si yo le aplico este medicamento, esta droga X al paciente, Que también es un bloqueo de ¿qué fármaco podría estar usando ahí? Vamos por partes. ¿Sería un anestésico general o un anestésico local? Local, ¿cierto? Y si les digo que actúa rápido, y desaparece rápido, éster o amida. Éster. ¿Cuál es el fármaco tipo éster más usado? Entonces, para bloqueo nervioso, ¿qué puedo usar? Lidocaína, ¿cierto? Mira, pues. Ven en el mouse. Si se dan cuenta, es una sola patita. No son las dos. Miren, la de la derecha sí la mueve. Esto es lo que hemos bloqueado. ¿Sí? ¿En qué situaciones en humanos podemos usar ese bloqueo? ¿Ustedes han visto? ¿Ya? Para los dientes, pero un bloqueo así que no se mueva, que no sienta. ¿A las mujeres les encanta eso para dar a luz? La epidural. ¿Sí? ¿Qué nervio está bloqueando con la epidural? Del ciático para abajo, ¿cierto? Pregunta de anatomía. El nervio ciático, ¿a partir de qué L se bifurca? ¿A nivel de qué L se forma? L1, L2, L3, L4, S1. Perdón, L5, S1. Ese es el rato, soy bien chistoso. Oye, no se pasen, ¿ah? ¿Qué han hecho en la nata ustedes? El anterior era un bloqueo por la lidocaína, ¿no? Sí. ¿Qué sabemos de bloqueadores neuromusculares? Sabemos que están clasificados en dos tipos, ¿cuáles son? Y también sabemos un ejemplo clarísimo en despolarizante. ¿Quién es? Bien. Muy bien. Y después también sabemos, cuidado, sin desmayarse, por favor. Si te caes, te subo 5 puntos. Ya, entonces, en la clasificación del despolarizante también sabemos que existen dos fases, fase 1 y fase 2. La fase 1, ¿qué se caracteriza? Despolarización. ¿Qué más? Por una contracción con Fasciculación. ¿Sí o no? O sea, esa despolarización va a causar una contracción, obviamente, y esa contracción va a ser reflejada como fasciculaciones. Una vez que la succinilcolina está excitando a ese receptor, lo está excitando, en la fase 2 es donde ocurre recién la parálisis. ¿Qué tipo de parálisis? ¿Sí? Muy bien. Está bien chévere. Siguiente. Pero antes de poder hablar de esto, vamos a recordar un poquito de oficio 2, no oficio 4, sino oficio 2.
¿Cuál es el receptor muscular presente donde actúa la acetilcolina? ¿Qué receptor colinérgico? Nicotínico, ¿no? Muy bien. ¿Y a qué su unidad se junta la acetilcolina? ¿Cuántas? Dos. Somos altos. Muy bien. Ya, ese es el receptor nicotínico que está presente, ¿no? Que va a ejercer todo. La despolarización, ¿por qué? Porque va a entrar sodio. Y va a ejercer todo. Viene así, genera acá todo lo que es la entrada de sodio y esta despolarización va a ocurrir acá. ¿Qué son estos, chicos? Son retículos sarcoplasmáticos. ¿Y por qué es muy importante tener en la musculatura retículo sarcoplasmático? Porque esos son los que Porque contienen tiene iones concentraciones altas de qué? calcio. De calcio. Muy bien. Pero aquí en los túbulos T que están ustedes viendo, hay unos receptores, ¿no? ¿Cuáles son esos receptores, se acuerdan? Para el calcio. Que se activan justamente por esa despolarización que ha ocurrido activa, y esa despolarización va a ser captada por estos receptores. Uno de ellos es la hidropiridina, y la que tiene el retículo sarcoplasmático, ¿cuál es? La llamada reanodina. ¿Ya? Entonces este receptor de reanodina justamente va a hacer que salga calcio. Ahora que estamos en esto de anestesia, la pregunta del millón. Hay una patología, una enfermedad asociada a los canales de reanodina, que justamente se da cuando aplicamos ciertos tipos de anestesios o anestésicos. ¿Cuál es esa? Si les digo, le ponen al pacientito un tipo de anestesia, y el pacientito al poco rato empieza su temperatura a subir, 38, 39, 40. ¿Cómo se llama esa patología? ¿Que lo han visto? Y está asociado a los canales de reanodina. ¿Cuál es? ¿Por ahí he escuchado? ¿Por ahí lo he escuchado? Hipertermia maligna. Muy bien. La hipertermia maligna es asociada a ese tipo de canales. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer esto? Va a generar una salida excesiva de calcio. Por lo tanto va a originar una hipermetabolización en el cuerpo. Y eso se va a traducir como aumento de temperatura. ¿Sí, chicos? Muy bien. Listo, y acá ya viene todo lo que son las contracciones, ¿no? Troponina, todo lo que ustedes ya lo conocen. Muy bien. Siguiente, hermano. Sí. Bueno, aquí están las fases que les he llamado, fase 1 y fase 2. La fase 1, ¿de qué estamos hablando? ¿Despolarizante o no despolarizante? Despolarizante. Ya, ojo, que los únicos que hacen este tipo de fases son los despolarizantes, obviamente, ¿no? Los otros no generan equilibrio. Entonces en la fase 1 se caracteriza básicamente porque ocurre una partícula-fusión, ¿no? Hay una despolarización, ¿ya? Y aquí al final va a ocurrir lo que es que la parálisis flácida, ¿ya? Bien. Siguiente. Ya, chicos, miren cuando se pone al receptor la respuesta, ¿ya? El tipo de duración. En la primera fase, ¿qué va a hacer? Va a ocurrir la despolarización. Pues no va a ser una despolarización continua, sino va a ser hasta cierto punto en donde ya va a perder la excitabilidad del receptor y va a originar la segunda fase, donde va a ocurrir todo lo que es la parálisis. ¿Sí? Ahí están las dos fases, fase 1 y fase 2. Ya, siguiente. Bueno, ahí hemos hablado de bloqueos de nervios. Son unos ejemplos, ¿no? ¿Dónde ocurre? ¿En qué tipo de se hace bloqueo? Siguiente. Ya, chicos, a ver, ¿qué sigue? Este casito, creo que no se ve, sí se ve, creo. ¿Se ve?
Dale. No, bueno, si no ven, eso es como fasciculaciones. Ten cuidado con esa vaina, porque está muy rara. ¿Y ahí se ve? Ahí se ve, ahí está, clarita, ese yo lo veía. ¿Ven? ¿Ven las fasciculaciones? Ya, entonces, en ese casito, ¿qué fármaco sería? Sí, ¿verdad? Mi familia, despo, un bloqueador despolarizante. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. En ese caso, ¿qué sería? Igual, ¿no? Un caso de un despolarizante, un bloqueador de despolarizante. ¿Sí? ¿Y el que sigue? Ahorita, en este caso, ahí. Vean bien primero el primerito y el segundo. Antes de decir cuál es ¿en qué situaciones se presenta ese fenómeno? ¿No? Movimiento del engranaje. Ok, es una prueba de Parkinson. En un trastorno hidroelectrolítico. ¿Quién está con las contracciones? ¿Quién está con las contracciones? ¿En qué caso te daría un...? Eso se llama asterixis. ¿En qué caso se da la asterixis? Hipo, hipercalcemia. Casi, en hipo. Sí, ustedes van a coger la mano del paciente también, las hacen hacia atrás y el paciente para que vuelva a hacer. ¿Sí? Eso también es muy utilizado, ese sí no es muy utilizado en pacientes con Parkinson también. ¿Ya? ¿Qué ejemplo sería? ¿El anterior? Ah, verdad, perdón. ¿Qué bloqueante sería? No despolarizante. ¿Sí? Miren la respuesta. Toque inmediatamente. ¿Ya? Muy bien. Y por cierto, una pregunta. ¿Por qué es necesario dar en nuestro, y creo que el doctor también lo explicó, para recordarle, ¿por qué es necesario utilizar este tipo de bloqueantes en una cirugía? Inmovilidad. Ya. ¿Por eso nomás? No, para evitar los reflejos. Muy bien, por ahí va. Para evitar los reflejos que tenemos. ¿Alguien tiene sueño profundo aquí? Que por más que le... Nada. ¿Sí? ¿Alguien? Ya. Por ejemplo, las personas que tienen sueño profundo, ¿cómo le puedes hacer despertar inmediatamente? Con su dedito, y vas a ver que automáticamente el reflejo lo va a despertar sin necesidad de golpearlo. Es eso lo que pasa. Cuando nosotros, por más que le pongamos el propofol al paciente, que le inducimos al sueño, como estamos viendo en el casito, le vamos a entubar y no le hemos puesto un bloqueador neuromuscular, ¿quién es el que se va a contraer? El diafragma. No hemos hecho nada. Por eso se utilizan bloqueadores neuromusculares, para evitar ese reflejo y nos permite hacer intubaciones en el momento de la cirugía. Porque si no hacemos eso, por más que le ponemos propofol, que lo inducimos al sueño, el paciente pues no se va a poder permitir hacer, ¿no?, una intubación. ¿Sí, chicos? Muy bien. Y por último tema que tenemos aquí es el siguiente. Ya, pues les voy a poner un casito, ¿ya? ¿Qué pasa si usted tiene un casito de una extracción molar y tiene una cirugía de cadera? ¿Cuál utilizan? En cada uno de ellos que les he puesto, ¿cuál utilizarían? Despolarizante y no despolarizante. ¿Cuál creen ustedes que utilizan? Tienen dos cirugías. Una extracción molar
y una operación de cadera. ¿Cuál creen ustedes que utilizarían? Por ejemplo, en la extracción molar, ¿cuál creen ustedes que utilizan? La despolarizante.